Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo, 8:05 de la noche. Soy Ernesto Rivera. Durante las últimas semanas, la agenda de noticias relacionadas a catástrofes climáticas ha colmado los titulares de todos los medios de prensa en el mundo. Inundaciones en Europa del Norte que provocaron cerca de 200 muertos y cientos de millones de euros en pérdidas. Inundaciones en el centro de China que causaron más de 300 muertes. La más severa sequía en 60 años del río Paraná en Sudamérica, en Argentina. Incendios forestales en California. Y la violenta tormenta que sufrió Costa Rica y que arrojó sobre los suelos la cantidad de lluvias que cae en todo un mes, pero ahora cayeron en solo 24 horas y provocaron una de las inundaciones más graves en décadas en Turrialba y en algunas partes de la zona atlántica. Todas estas señales del clima nos hablan de un planeta cuyo equilibrio climático ha sido alterado y está en proceso de cambio. Para analizar este fenómeno que ya está afectando a todo el planeta, invité al director de la Escuela de Geografía de la UCR, Pascal Girot. Pascal, buenas noches, bienvenido a Costa Rica Noticias. Muy buenas noches, don Ernesto. Muchas gracias por invitarme. Muy buenas noches a todos y todas. Me gustaría iniciar precisando un concepto. Hasta hace poco se hablaba de que el planeta estaba a las puertas de un cambio climático y ahora se habla de que estamos ya en una crisis climática. ¿Por qué? Bueno, sin duda llevan los científicos más de 30 años publicando informes, sobre todo el panel intergubernamental sobre cambio climático. Desde fines de los años 80 han estado publicando periódicamente, más o menos cada 7 años, un informe mundial sobre el estado del clima y documentando el cambio climático. Y muchas de las predicciones que salieron desde los años 90 hoy en día se están realizando. O sea, nos dijeron muy claramente que el umbral de 400 partes por millón, que es una cifra que se había identificado como que básicamente mide la concentración de estos gases de efecto invernadero en la atmósfera, que más allá de este umbral, pues íbamos a empezar a sentir modificaciones peligrosas en el sistema climático. Obviamente, estas perturbaciones y esta acumulación de gases de efecto invernadero tiene causas complejas, tiene que ver con nuestro modelo de desarrollo, tiene que ver también con emisiones históricas por ciertos países que obviamente han contribuido mucho más al problema que pequeños estados como Costa Rica o los estados centroamericanos. Pero el efecto en el fondo de emisiones, todas las emisiones chinas, norteamericanas o costarricenses terminan sumándose. La atmósfera no distingue la nacionalidad del carbono y todo afecta el sistema climático de igual forma. Hay responsabilidades comunes pero diferenciadas entre todos los países del mundo, y un poco el llamado desde inicios de los 90 era por cuidar ese bien común, ese espacio que nos protege, que es la atmósfera. Pascal, en estos días hay toda una corriente de gente que niega la existencia de esta crisis climática. Inclusive hoy en el plenario legislativo una diputada dijo que se trataba de un invento del gobierno, del Poder Ejecutivo. En realidad, muchas de estas personas que sostienen estas ideas sostienen que se trata de eventos aislados y que forman parte de la evolución natural del clima en el planeta. ¿Qué evidencia científica existe para decir que no son eventos aislados, sino un fenómeno conjunto y que además es provocado por la actividad humana? Bueno, yo creo que hay evidencias suficientes científicas para refutar cualquier sugerencia de que lo que estamos presenciando
con el cambio climático es algo que ya ha sucedido antes. Si bien ha habido variaciones históricas en el clima, conocemos obviamente la famosa era de hielo, que sí marcó la historia del clima del planeta. Sabemos que las concentraciones de dióxido de carbono y metano y otros gases de efecto invernadero sí han alcanzado hoy en día niveles sin precedentes. Eso sí lo sabemos. Y sabemos también que efectivamente ha habido variabilidad climática. Siempre ha habido, qué sé yo, el fenómeno del Niño, por ejemplo, que es una manifestación cíclica de modificaciones en los patrones de lluvia, sobre todo en el Pacífico de América Central y de Sudamérica, y que siempre ha existido, ha sido muy asociado con ciclos de sequía, por ejemplo, en Mesoamérica y en Australia, en otra parte del mundo. Eso siempre ha existido. Es decir, efectivamente uno podría achacar que lo que acabamos de ver en China o en Alemania, igual en Turrialba siempre ha llovido. Uno podría decir, bueno, siempre ha habido eventos extremos. Lo que sí está creciendo sin lugar a duda es la magnitud, intensidad de los eventos, la concentración de lluvias, como usted mencionó al inicio del programa, de un mes de lluvia en 24 horas. No hay sistema de desagüe que aguante, digamos, esa cantidad de agua, y eso lo que resulta es sin estragos y daños y pérdidas económicas, pérdidas de vidas humanas, lamentablemente, por esos eventos extremos. Pascal, en el caso de Costa Rica, teniendo en cuenta las diferentes regiones del país, ¿cuáles son los principales indicadores que evidencian esta crisis climática? ¿Qué ha cambiado en nuestro clima costarricense en los últimos 50 años? Bueno, yo creo que hay que desde un inicio aclarar de que el clima nuestro depende de un sistema planetario. Es decir, nuestro clima está totalmente inmerso en un sistema de circulación atmosférica que abarca el orbe terrestre y todo el sistema atmosférico del mundo. Entonces, lo que nos afecta a nosotros tiene que ver tanto con lo que pasa en el Polo Norte, por ejemplo, muchos de los patrones de circulación alrededor del Polo Norte y la corriente de chorro que de alguna forma da la vuelta de la parte del hemisferio norte cerca del polo, entra con el cambio climático en una variabilidad mucho mayor, una inestabilidad mucho mayor. Se divide en celdas y hay celdas que bajan muy al sur, y eso explica por qué tuvimos nevadas históricas en Texas, en Madrid, pero también nos explica la ola de calor extraordinaria que acaba de vivir la costa oeste de Canadá en las últimas semanas. Es decir, por un lado aire polar baja más al sur, pero también aire caliente que viene de Baja California y sube hacia las costas de Canadá y del oeste de Estados Unidos, y que tuvimos temperaturas récord, eso sí, sin registro alguno. Ahí pulverizó todos los récords de temperatura en las últimas semanas en Vancouver y en los poblados alrededor. Entonces, eso se explica en parte lo que estamos viendo. En el caso costarricense, también somos un país tropical que está en la franja de lo que llamamos de convergencia intertropical, donde convergen los vientos alisios con también sistemas climáticos que se mueven estacionalmente de norte a sur por toda la zona de los trópicos. Y esto es el principal motor de lo que vivimos las semanas anteriores en Turrialba, en la zona noratlántica y caribe del país, y que causó pues esa celda muy intensa de lluvia en Turrialba. Ahora, mucho de esto siempre ha llovido, ha habido eventos extremos de esta naturaleza en el Caribe desde siempre. Lo que sí estamos viendo ahora, y eso lo predice los escenarios de cambio climático, es que vamos a tener probablemente eventos más intensos y más frecuentes. Es decir, que probablemente vamos a tener este año una estación ciclónica
que va a ser más intensa y donde efectivamente cae más agua en poco tiempo, y eso genera obviamente enormes estragos en los sistemas productivos, sobre todo la agricultura, que muchas veces es la que paga el precio mayor, porque son una actividad, la agricultura por definición y la ganadería son actividades altamente expuestas al clima y por ende son los primeros en sufrir pérdidas y daños, pero también más y más, y eso es algo que estamos viendo en todo el mundo, las ciudades y esas tomas del metro de Ubin en China, en China, un metro inundado con los pasajeros dentro del metro. Digamos, unas tomas realmente espeluznantes de la gente ahogada adentro de los vagones. Sí, exactamente. Entonces esas son escenas, digamos, que efectivamente llaman mucho la atención, pero tenemos situaciones y señales que nos están dando, por ejemplo, inundaciones cada vez más frecuentes y marejadas cada vez más frecuentes en Miami. Es una ciudad altamente expuesta al aumento del nivel del mar, que ese es otro fenómeno que tal vez no va a ser tan impactante o sensacionalista como un huracán o una tormenta tropical, pero ese cambio paulatino en el nivel del mar va a poner en jaque muchas poblaciones y ciudades grandes en zonas costeras, como Nueva York o Miami, ¿verdad? O Punta Arenas. Justamente le iba a hacer una pregunta sobre ese tema. Estamos hablando con Pascal Girot, director de la Escuela de Geografía, y estamos de la UCR, y estamos hablando sobre la crisis climática y estos eventos extremos que estamos viendo y que vamos a seguir afrontando. Uno de los fenómenos y de los cambios en el clima y que afecta gravemente a Costa Rica es la erosión de las costas. En las costas del Pacífico, en Punta Arenas y en Limón, ya lo estamos viendo con total claridad. ¿Cuál es la previsión para esta erosión? ¿Cuánto más puede avanzar el mar sobre nuestras poblaciones costeras? Bueno, don Ernesto, yo creo que es importante recordar que, al igual que la atmósfera, el mar es un sistema dinámico, cambiante. Hay mareas varias veces al día y sobre todo cambia con los aumentos de temperatura. Por ejemplo, el mar Caribe en épocas del año donde hay intensa actividad solar o insolación, tiende a aumentar el calor, y hemos estado registrando temperaturas muy altas en el Caribe, y eso al calentarse el agua todos sabemos que se expande. Entonces hay un efecto de expansión térmica que sí está afectando las costas de Cahuita, por ejemplo. El Parque Nacional Cahuita ha sido afectado, muchas comunidades costeras también en la costa de Limón, por más que todo el aumento de temperatura en el Caribe. A más largo plazo sí vamos a ver probablemente aumentos de nivel del mar, que eso, si lo juntamos con marejadas extraordinarios, oleajes extraordinarios, puede generar muchos daños en ciudades costeras, en sistemas portuarios como los que tenemos en Caldera y en Moín. Es decir, estos impactos lo documentó hace poco la CEPAL, y se está documentando pues los impactos que va a tener mucho del aumento del nivel del mar en asentamientos de infraestructura, en carreteras, en zonas costeras, no solamente aquí en Costa Rica, sino en toda la costa Caribe y Pacífico de Centroamérica. Es decir, eso es algo que desde el 2000, en la primera comunicación que hizo Costa Rica a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, hubo una sección diciendo que Punta Arenas iba a ser una ciudad altamente vulnerable a los aumentos de nivel del mar. Es algo que sabíamos hace 21 años y que ha sido publicado por el país. Es decir, tenemos que empezar a prepararnos y actuar para reducir nuestra vulnerabilidad y exposición. La exposición está, tenemos 70,000 personas viviendo en esa lengua de banco de arena que es Punta Arenas. Hay que ver cómo hacemos para protegernos de lo que nos viene con el cambio climático. Ahí entra un tema que vamos a abordar un poquito más adelante, que es la mitigación. El otro elemento que nos causa mucho daño en el país y que ya estamos viendo con total claridad
son las inundaciones. ¿Cómo podemos enfrentar este fenómeno de lluvias torrenciales violentísimas que en muy pocos minutos cae muchísima agua y que inundan grandes poblaciones? ¿Cómo enfrentarlo? Bueno, sin duda, sí, sin lugar a duda, Ernesto, las inundaciones constituyen la mayor amenaza y el mayor causante, digamos, de desastres registrados en nuestro país históricamente. Es decir, son las inundaciones realmente las que causan daño más frecuentes y más extensos, porque sí se dan en muchos lugares del país por diferentes razones. Y yo creo que es importante distinguir lo que pasa en áreas urbanas, como la tragedia que acaba de vivir los habitantes de Turrialba, es que tenemos una ciudad cruzada por un río que ha coexistido con un río, tanto el río Turrialba como el río Colorado, desde hace muchas décadas, y que hoy en día tiene, digamos, el reto de enfrentar, de cómo lidiar con inundaciones cada vez más intensas y más frecuentes. Y ahí tiene que ver mucho con los drenajes, la forma de hacer ciudad, de cómo hacer para dejarle espacio al río para cuando se dan esas llenas, de que tenga espacio para moverse. El problema es que hemos tenido eso en muchos de los centros urbanos, lo mismo en el río Cloro en San José, para dar un ejemplo, pero tenemos muchos ejemplos en todo el país de ríos confinados que fueron diseñados muchas veces obras desde los años 30 o años 40 del siglo pasado, que van a tener que ser repensadas, porque vamos a tener cada vez inundaciones más severas en áreas urbanas, con ríos confinados, que son efectivamente lo que hace el río cuando está confinado, es buscar cómo salir a todo costa, y lo acabamos de presenciar en vivo y a todo color en Turrialba. Justamente, entonces ahí el reto es cómo hacer una infraestructura más resiliente, construir puentes probablemente más altos y con más luz para que pueda pasar el río. Significa coexistir con ríos que van a tener que moverse en espacios que están ahora urbanizados, pero que van a tener que a ver quién gana el pulso, ¿verdad? Si el río o la gente que vive a la par del río. Porque efectivamente confinar un río torrencial, como en el caso de Turrialba, que es muy diferente a las inundaciones que vemos, por ejemplo, en Zixaola o Huatuso, que son inundaciones de llanura. Aquí, en el caso de Turrialba, es un régimen torrencial y mucho más violento y mucho más dañino. Entonces requiere efectivamente de obras hidráulicas que puedan manejar volúmenes mayores de agua, y ese es un reto que creo que están conscientes también muchos de los colegas ingenieros civiles y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Hemos discutido, inclusive hay ahora un protocolo acordado con la Dirección de Cambio Climático para modificar el diseño de futuras obras, inclusive después de que pase un desastre como el que acabamos de vivir en nuestro país. Es una oportunidad, si vamos a reconstruir un puente, de hacerlo mejor, más alto. Eso obviamente cuesta más plata, y entonces entramos a una discusión eterna de que, bueno, si el costo-beneficio se justifica, pero yo estoy convencido de que vale mejor construir un puente una vez que reconstruirlo tres, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a enfrentar en los próximos años. Son más de eventos de esta naturaleza, sin duda. Toda la experiencia holandesa y de los Países Bajos muestra la posibilidad. Son países que están sumergidos por debajo de la línea cero del nivel del mar, y han tenido que convivir toda su historia con la contención del agua, y lo mismo estaba viendo también que están aplicando la misma solución que usted propone, la están aplicando en Francia, sobre el río Loire, y en Alemania, con el Rin y con el Danubio, que también atraviesan y que tienen esta característica. Y justamente la gente en estos países dice, bueno, a la hora de un duelo entre pobladores y el río, siempre gana el río. A nivel global, Pascal, se habla de dos pilares para enfrentar la crisis climática: adaptación y mitigación.
¿Cómo se aplican esos pilares de adaptación y mitigación a Costa Rica? Bueno, en el caso de Costa Rica, como usted sabe, don Ernesto, ha sido un país muy proactivo a nivel internacional desde hace muchos años. Hemos tenido un liderazgo reconocido desde muy temprano, desde que inclusive desde que antes mismo de que firmara y se ratificara la Convención de Cambio Climático, Costa Rica ya estaba ensayando proyectos de implementación conjunta con empresas de energía del norte, es decir, se financiaba proyectos de reducción de emisiones, de mitigación de emisiones en nuestro país desde fines de los 80 ligados justamente a mecanismos de desarrollo limpio que luego se estableció con el protocolo de Kioto, que básicamente permitía pues un canje de emisiones entre países y de permitir a los países que podían fijar emisiones recibir fondos para poder hacer esto y sobre eso se basó mucho de los proyectos, por ejemplo, de FONAFIFO, de remoción a través de la forestería en nuestro país, y muchas de las políticas de mitigación nacieron precisamente de esa capacidad de remoción de emisiones que tenía el recurso forestal, y ya sigue siendo un pilar muy importante. Tenemos 1 millón de hectáreas en nuestro país bajo régimen forestal o pago por servicios ambientales, y que efectivamente constituyen un sumidero sumamente importante. Pero nos dimos cuenta que también era importante empezar a reducir a la fuente, es decir, de reducir también, no solamente compensar emisiones que siguen creciendo en nuestro país, porque la población crece, porque la economía crece, pero también de cómo hacer para reducir a la fuente. Y ahí mucho de lo que se ha planteado con el Plan Nacional de Descarbonización busca pues cambiar el modelo de ciudad en nuestro país y modificar también la matriz energética en nuestro país, empezando por el transporte público. Es decir, cómo lograr electrificar el tren, electrificar el sistema de buses en la GAM y de poder reducir, ir más allá de la compensación forestal y reducir realmente la fuente, haciendo la sustitución de combustibles en nuestro transporte público. Y ese sigue siendo pues un plan que requiere obviamente un trabajo de largo aliento y recursos importantes, incluyendo, por ejemplo, una inversión como el tren eléctrico, pero que a término tiene mucho sentido. Muchas de las ciudades capitales de países miembros del OCDE, como somos ahora en Costa Rica, tienen pues sistemas de transporte público eléctricos bajos en emisiones en aquellos países que tienen una electricidad limpia. Y es el caso de Costa Rica, que tenemos también una oportunidad de contar pues con una electricidad producida nacionalmente y con relativamente bajas emisiones como es la hidroelectricidad o la eólica y la energía solar. En el caso de la adaptación, que es el otro pilar de la acción climática, hemos estado también con compromisos importantes en materia, por ejemplo, de aprovechar la red de áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, del SINAC, que sí protege un importante porcentaje del territorio nacional en áreas protegidas, que también son muchas veces ubicadas en las zonas de recarga de acuíferos. Por ejemplo, la Cordillera Volcánica Central, la Cordillera Volcánica de Guanacaste, que son realmente nuestras fábricas de agua para el futuro de nuestro país. Y de tener esto protegido, obviamente, aporta un importante servicio ambiental y a largo plazo brinda agua para turismo, para agricultura, para generación eléctrica, para consumo urbano. Manejar esa agua también implica responsabilidades. Necesitamos también empezar a ahorrar agua. Nosotros en Costa Rica pensamos que el agua es de nunca acabarse, ¿verdad? Porque llueve mucho y tenemos una extraordinaria dotación en recursos hídricos, pero es un recurso muy frágil. Sabemos que se pueden contaminar fácilmente las fuentes de agua subterráneas. Ya hemos tenido muchos casos en la zona norte, en el Caribe, de contaminación de mantos acuíferos por agrotóxicos, y necesitamos empezar a cuidar más seriamente el agua, ahorrar más el agua
particularmente en la agricultura, en los sistemas de riego, donde todavía hay enorme margen de maniobra, y parte de la adaptación es cómo producir más con menos agua. Y ahí hay muchas experiencias muy interesantes que están dándose en nuestro país, y creo que hay mucho esfuerzo más que hacer en cuidar las fuentes de agua, cuidar los acuíferos y ser más eficientes en el uso del agua al final. Pascal, muchísimas gracias por su tiempo. Se nos acabó, se nos fue volando esta media hora. Es un tema apasionante y además muy necesario. Me queda a mí en la retina la necesidad de cambiar. Tenemos que cambiar, tenemos que adaptarnos, tenemos que mitigar el daño que hacemos y tenemos que adaptarnos. Pascal Girot, Totalmente. de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ernesto. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por estar ahí. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.